Como ustedes saben, el esófago de Barrett se define como el reemplazo del epitelio escamoso normal que recubre al esófago por epitelio columnar, que se reconoce o se sospecha por visión endoscópica, pero que se tiene que corroborar la presencia de metaplasia intestinal por medio de biopsias e histología. Y su importancia radica en el riesgo que tiene esta lesión para desarrollar adenocarcinoma del esófago, de tal manera que cada vez se van desarrollando nuevas y nuevas tecnologías de imagen con el propósito sobre todo de poder hacer un diagnóstico en tiempo real o in vivo de displasia o de adenocarcinoma in situ. Son estas muchas de las nuevas técnicas que todavía se están investigando, otras se han abandonado. Sin embargo, les voy a hablar básicamente de lo que es la endomicroscopía láser volumétrica, ya que en la Semana de Enfermedades Digestivas se presentaron específicamente nada más en esófago, en esófago de Barrett, porque esa tecnología se aplica para otras entidades, 28 trabajos. Yo les voy a presentar uno de ellos. Esta técnica es una técnica de tomografía de coherencia óptica avanzada de última generación, por medio de la cual se obtienen imágenes transversales en tiempo real. Es parecida al ultrasonido, sin embargo, a diferencia del ultrasonido, en lugar de utilizar ondas de sonido, utiliza ondas de luz y sobre todo de luz láser a esta profundidad de 3 milímetros y una resolución de 7 milimicras. Es una sonda que contiene un láser de barrido dentro de un balón que se va a desplegar a través del canal de trabajo y va a hacer escaneos rápidos de los 6 centímetros distales del esófago. Rápidamente, este es un video que está recortado de lo que es esta técnica. Ahí está haciendo el escaneo. Y posteriormente en la pantalla del operador se alcanza a ver los cortes transversales y longitudinales, que en una fase interactiva puede irlos revisando cuidadosamente sobre las zonas sospechosas y que se pueden incluso marcar para hacer las biopsias dirigidas hacia las lesiones sospechosas con esta técnica. Este trabajo es un registro, son los resultados provisionales de un registro multicéntrico de 18 centros que incluye 672 procedimientos en 565 pacientes y por medio de endoscopía convencional o de luz blanca se identificó esófago de Barrett en 479 de estos procedimientos y se habían sospechado áreas sospechosas de displasia o de neoplasia en 112, en el 17%. Sin embargo, la detección con esta técnica de endoscopía láser volumétrica de estas áreas focales o sospechosas que previamente no habían sido identificadas tanto por endoscopía convencional como por técnicas más avanzadas como la imagen de banda estrecha o la endomicroscopía láser confocal. Vean cómo al agregar esta tecnología existe un incremento en la detección de estas lesiones y sobre todo de los grados displásicos. Los autores llegan en este corte del trabajo a la conclusión de que la endomicroscopía láser volumétrica identifica áreas sospechosas de enfermedad avanzada que no habían sido detectadas previamente por endoscopía convencional o otras técnicas de imagen avanzada y que a mayor identificación de estas áreas sospechosas permite que se tomen biopsias dirigidas de estas zonas blanco y existe un mayor rendimiento diagnóstico de enfermedad avanzada. El número necesario a tratar de esta tecnología para identificar por histopatología un caso en estadio avanzado fue de 6.4 y nos permite pues la toma de biopsias dirigidas detectadas por esta técnica, tomar en ese momento decisiones terapéuticas y no esperar a que estén los resultados histopatológicos. Hubo muchos trabajos sobre la utilidad o la aplicación de esta técnica en el tamizaje o en el escrutinio, en la vigilancia endoscópica y posterior al tratamiento a los pacientes que habían sido sometidos a tratamiento endoscópico o a terapia de ablación endoscópica para detectar recurrencia de esta enfermedad. Tengo ya varios años la fortuna de estar revisando este tema aquí en ECOS y les he presentado sobre esta tecnología de la muestra transepitelial de un área amplia del esófago que recoge muestras de tejido desagregado de un espesor muy importante y es a través, se hace un análisis con estos 2 cepillos que se mandan a un centro especial, se hace un análisis a través de una red neuronal
y se identifican las 200 células más sospechosas o más alteradas para enviarlas a los patólogos expertos para esta tecnología. Y rápidamente en esto consiste, son 2 cepillos que vienen en el kit, que a diferencia de los cepillos normales de citología son mucho más firmes, producen una abrasión más importante y comparado con el protocolo de Seattle de la toma de biopsias de los 4 cuadrantes, estos puede tomar muestras de áreas que no fueron detectadas por el protocolo de los 4 cuadrantes. Este es el trabajo final o los resultados finales de un ensayo prospectivo aleatorio multicéntrico que he presentado en años anteriores, cuyo objetivo fue determinar si al agregar esta tecnología al protocolo convencional de tomar biopsia de los 4 cuadrantes incrementa la detección de displasia de alto grado y adenocarcinoma en pacientes con Barrett. Se incluyeron 160 pacientes que fueron aleatorizados a 81 de ellos al protocolo convencional de 4 cuadrantes y posteriormente se les hizo la técnica de Watts y los otros inicialmente se les hizo este cepillado y posteriormente se les tomó biopsia de los 4 cuadrantes cada centímetro o cada 2 centímetros. Las biopsias y las imágenes de Watts fueron evaluadas de manera cegada por 2 patólogos gastrointestinales expertos y vean aquí el rendimiento diagnóstico cuando se utiliza el protocolo de Seattle para displasia de alto grado, displasia de bajo grado e indefinido para displasia, para Barrett sin displasia y los pacientes que no padecen esófago de Barrett. Sin embargo, al agregar al protocolo recomendado de tomar biopsias de los 4 cuadrantes cada 2 centímetros, al agregar esta tecnología de cepillado de transepitelial, se detectaron 23 casos más de displasia de alto grado y de adenocarcinoma que no habían sido detectados inicialmente por medio del protocolo. Y esto produce un incremento absoluto del 14.4% y un incremento relativo de un 428% en cuanto a diagnóstico. La doctora Maru Icaza nos habló ayer sobre la utilidad de la detección de compuestos orgánicos volátiles para el diagnóstico de infección por Clostridium difficile. Sin embargo, se puede utilizar esta tecnología o la detección de estos compuestos orgánicos en muchas otras patologías gastrointestinales y no gastrointestinales. El análisis del aire expirado es una herramienta promisoria, no invasiva y de bajo costo para monitorear algunas enfermedades y esta, por ejemplo, es una referencia que les pongo de un artículo del mes pasado del Alimentari que específicamente es en el diagnóstico de síndrome intestino irritable. 100 de compuestos orgánicos volátiles están presentes en el aire exhalado y la mayoría de ellos comparten un mismo patrón entre individuos. Algunos difieren de manera significativa de acuerdo a procesos fisiopatológicos o ciertas entidades que presentan diferencias metabólicas también y pueden indicar ciertos estados de salud. Estos compuestos orgánicos volátiles se originan de varias fuentes, tejido inflamado, vías metabólicas normales y alteradas, tanto del huésped como de su microbioma, de tal manera que llegan por la circulación a la barrera hematopulmonar y debido a esta baja solubilidad que presentan pueden ser detectados ya que se excretan fácil y rápidamente a través de las vías respiratorias. Este es un trabajo inicial del grupo del doctor Kenneth Wang de la Clínica Mayo de Rochester, donde se incluyen 85 sujetos, 43 con esófago de Barrett activo, que estaban bajo protocolo de vigilancia endoscópica, y 42 pacientes sin evidencia de Barrett, que también iban a ser sometidos a endoscopía. Previo al estudio, se toma una muestra continua de aire exhalado durante 5 minutos a través de una nariz electrónica, como nos enseñó la doctora Icaza, y se introdujeron las firmas digitales dentro de una red neuronal artificial para hacer un reconocimiento de este patrón característico que presentan los sujetos con Barrett. Y este es la nariz electrónica que se utilizó en la Clínica Mayo. Y vean las características del rendimiento de un modelo predictivo con esto: la sensibilidad, la especificidad, la exactitud y el área por debajo de la curva, como son bastante buenas, de tal manera que existe una excelente coeficiente de correlación de Matthews con este procedimiento.
Y pues bajo un punto de vista hipotético, los pacientes al interrogarlos, pues obviamente preferían someterse a esta nariz electrónica que a un estudio endoscópico. Hablando de epidemiología, este trabajo me pareció muy interesante, que habla sobre la incidencia anual de adenocarcinoma y displasia de alto grado en pacientes ya conocidos portadores de displasia de bajo grado. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis, y se revisaron las bases de datos de Embase, Medline y PubMed hasta octubre del 2015. Encontraron para incluir a este metaanálisis 2 estudios, 573 pacientes con Barrett y displasia de alto grado confirmada por 2 patólogos expertos, y obviamente se excluyeron los estudios que habían sido sometidos a intervenciones de ablación endoscópica o tratamiento quirúrgico. Este es el seguimiento promedio de 2021 pacientes año, y se observó una progresión en el 20.6% de estos pacientes. Aquí vemos en el caso de adenocarcinoma y de displasia de alto grado la incidencia anual agrupada o compilada, y vean cómo en el caso de adenocarcinoma fue del 1.9% y de displasia de alto grado del 6.8%, de tal manera que los autores concluyen que el verdadero riesgo de progresión adenocarcinoma en pacientes con esófago de Barrett y displasia de bajo grado confirmada que están bajo vigilancia es 4 veces mayor al que se había estimado o publicado actualmente. Voy a hablar algunos trabajos sobre terapia de ablación endoscópica. Hoy por hoy sigue siendo el tratamiento de elección la resección endoscópica de mucosa de las lesiones visibles o elevadas, con tratamiento con radiofrecuencia agregado a esta resección endoscópica de la mucosa. Y esta es una revisión sistemática y un metaanálisis donde el título es una reducción significativa en las tasas de progresión de la displasia de bajo grado, precisamente con respecto al trabajo anterior que les presenté yo, en pacientes con esófago Barrett que habían sido tratados con terapia de erradicación endoscópica, en comparación con los que solamente seguían bajo vigilancia endoscópica. Se hizo una revisión igual en las mismas bases de datos, se incluyeron artículos publicados hasta el 2005, ya sea en resumen en los últimos 2 años o en extenso, que hablaban sobre el reporte de progresión de displasia de bajo grado. Se excluyeron los reportes duplicados y con menos de 20 pacientes incluidos en ellos. Si vean, del total de citas encontradas, en total se incluyeron 3 ensayos clínicos controlados, 2 prospectivos, 4 registros nacionales y 15 análisis retrospectivos. Este es el metaanálisis, y los autores encuentran de que los pacientes que habían sido sometidos solo a vigilancia, la tasa de progresión fue del 15.6% en comparación con los que habían recibido terapia de erradicación endoscópica, ya sea la mayoría de ellos con resección endoscópica y radiofrecuencia, algunos con crioterapia del 3.8%, como hay una reducción estadísticamente significativa en pacientes que han sido tratados con terapia de ablación endoscópica, de tal manera que ellos recomiendan que se deben de actualizar las guías de práctica clínica para recomendar realizar terapia de erradicación endoscópica también en pacientes portadores de Barrett con displasia de bajo grado. Y este es también un estudio donde se determina la eficacia y la recurrencia posterior a la terapia de erradicación endoscópica. Esto es para establecer que los pacientes deben de seguir bajo una vigilancia estricta, puesto que existe la recurrencia en los pacientes tratados. Los objetivos fueron definir la eficacia de la terapia de erradicación endoscópica, ya sea por medio de erradicación completa de displasia o erradicación completa de metaplasia intestinal, y determinar las tasas de recurrencia de metaplasia intestinal de displasia. Este es un estudio de 4 centros en los Estados Unidos, incluye a más de 500 pacientes, la mayoría varones de raza blanca, con una longitud promedio del segmento de Barrett de 5.4 centímetros, y esta es la histología basal de estos casos. Vean cómo la mayoría tenían esófago de Barrett con displasia de alto grado y displasia la mayoría con displasia de alto grado, perdón. De la terapia de erradicación endoscópica, el 90%, 91% fueron tratados con resección endoscópica de la mucosa, más ablación con radiofrecuencia sola o combinada.
Y aquí les señalo que definitivamente es un éxito el que se ha reportado en múltiples trabajos en Estados Unidos y en otros países del mundo. Sin embargo, vean cómo existe la recurrencia de la metaplasia intestinal y la recurrencia de la displasia en un porcentaje nada despreciable que llega a ser hasta el 20% de los casos en el caso de la metaplasia intestinal. Y en casi todos los trabajos se ha visto que la recurrencia de metaplasia intestinal es mayor que en pacientes cuando son tratados con Barrett con displasia, de tal manera que es importante seguir bajo estricto protocolo de vigilancia. Y este es un trabajo también del grupo del doctor Irving Waxman, donde él también reporta los resultados de un consorcio internacional con el mismo objetivo, y esto es nada más para demostrar que posterior a la terapia de erradicación endoscópica, de igual manera que en el trabajo del doctor Wani, existe en estos pacientes recurrencia tanto de la metaplasia intestinal y de la displasia, y nuevamente ellos hacen énfasis en que estos pacientes deben de seguir bajo un protocolo estricto de vigilancia endoscópica, a pesar de que se logró la erradicación completa de la metaplasia intestinal y la displasia. Aquí vemos cómo el predictor de progresión, en este caso del trabajo del doctor Irving Waxman, el que encontró después de analizar todas las variables independientes, es que entre más años de vigilancia se tiene, es más probable encontrar recurrencia de la metaplasia intestinal y de la displasia. Entonces el tiempo de seguimiento fue el factor más importante. Y finalmente, para mencionar otra tecnología que se está utilizando por algunos expertos y que tiene éxito reportado por muchos de ellos, es la crioterapia con aerosol o con spray de nitrógeno líquido. Estos son los resultados clínicos con esta tecnología en el manejo del esófago de Barrett con displasia de alto grado, donde incluso fueron incluidos pacientes que habían fallado a las otras técnicas de erradicación endoscópicas. Estos son los resultados de un registro multicéntrico en los Estados Unidos, y vean cómo son 4 centros comunitarios, 11 centros académicos que reclutaron pacientes del 2013 al 2016. 90 pacientes habían recibido ablación con nitrógeno líquido en aerosol, la edad media de los pacientes, y vean la histología basal, esófago Barrett sin displasia, indefinido, y cómo la mayoría tenían displasia de bajo grado, igual displasia de alto grado hasta el 47% y adenocarcinoma intramucoso el 32%. Y vean aquí el análisis que fue hecho para medir erradicación completa de metaplasia intestinal, y la erradicación y la incidencia de esta erradicación fue restringido únicamente a 24 pacientes de estos 90 y tantos, porque únicamente se incluyeron pacientes que tenían más de 9 meses de seguimiento posterior a la última sesión o al último procedimiento. Y vean cómo pues ellos encuentran una baja tasa de complicaciones, sobre todo estenosis, lo mismo que sucede con las otras técnicas de erradicación endoscópica, y mencionan que la erradicación completa de la metaplasia intestinal es similar a la reportada previamente, y que esta es una modalidad alternativa para el manejo del esófago de Barrett con displasia. Para concluir, los mensajes que les quiero traer en esta ponencia es que existen nuevas tecnologías de imagen avanzada que han emergido en la última década. Muchas de ellas ya han sido abandonadas, otras se siguen estudiando y son promisorias. Existen, sin embargo, otros métodos interesantes de bajo costo y no invasivos que están siendo evaluados para el diagnóstico del esófago de Barrett. La terapia de erradicación endoscópica con resección endoscópica de la mucosa o con ablación de radiofrecuencia, ya sea solas o combinadas, sigue siendo el método de elección para tratar el esófago de Barrett con displasia y adenocarcinoma intramucoso. Se debe de vigilar recurrencia posterior a haber logrado erradicación completa de la metaplasia y de la displasia en pacientes que han sido sometidos a cualquier terapia endoscópica de erradicación. El riesgo de progresión de Barrett en pacientes con displasia de bajo grado parece ser mayor al que se había establecido previamente, y las nuevas guías de expertos, ya como la del American College de Gastroenterología que se publicó a finales del 2015, recomiendan tratar ya a los pacientes con displasia de bajo grado. Y otras técnicas de ablación como la crioterapia parecen ser promisorias.
Hoy en la tarde tenemos a un verdadero experto en Barrett, el doctor Ramírez de la Clínica Mayo de Scottsdale, Arizona, quien nos dará una conferencia magistral y nos extenderá pues los conceptos que yo les he vertido ahora, y espero que todos ustedes nos acompañen en Semana Nacional de Gastroenterología en Mazatlán. Muchas gracias.